El acoso a España desde dentro y desde fuera no cejaba. Así, la muerte de un terrorista 6 días después del asesinato de José María Rian acaparó todos los titulares, insinuando que las fuerzas del orden habían sido culpables de la misma. El caso es que ya no se volvió a hablar más de Rian, y de los otros atentados formaban parte del escenario. Manifestaciones marxistas dando vivas a ETA alegraban la cuestión y ya volvía la cosa a la normalidad, los terroristas con sus acciones y los periodistas y políticos llamando a las cosas por su nombre. Así, en la portada del Heraldo de Aragón de 20 de febrero de 81 podía leerse: ella pide una tregua a las organizaciones armadas. Y en la hoja del lunes de Barcelona del día 16, incidentes en protesta por la muerte del preso vasco. El dedo en la llaga lo puso un titular de Diario de Barcelona de 18 de febrero que decía: la depuración de la policía, cuestión de fondo en el caso Arregui. Por su parte, los elipandos vascos Setién, Larrea y Uriarte, que ante el terrorismo siempre guardaron un angelical silencio, ante la muerte de un terrorista no hicieron lo mismo, un terrorista que murió en la cárcel de bronconeumonía. La prensa, y en concreto el órgano de los terroristas, Egin, se volcó con la muerte del terrorista. Egin dedicó más del 50% de su edición del día 17 a relatar el entierro, la manifestación y la vida y milagros de este asesino, en la que remarcaban la valoración positiva del PNV, PSE, PCE y EE, toda la basura del mismo cubo. Todos de acuerdo. Naturalmente, en el terreno internacional se institucionalizaría el ninguneo de España por parte de todos. Marruecos, con su roña y su chulería, rompía las negociaciones pesqueras y ponía de rodillas a España en una tragicomedia representada por actorzuelos que, como el ministro de Asuntos Exteriores Carlos Robles Piquer, basaban su renombre y sus emolumentos precisamente en eso, en poner de rodillas a España, que veía cómo sus pescadores eran expulsados de sus pesquerías, también de otros lugares como las de Irlanda, que aplicaba sanciones a 22 pesqueros por un monto de 100 millones de pesetas, o firmaba unos acuerdos pesqueros con la Comunidad Económica Europea que ponían de rodillas a los pescadores españoles. El 3 de febrero, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia fueron a Vitoria. En Bilbao, donde también fueron, el despliegue policial por todo el centro de Bilbao, Casco Viejo y barrios periféricos impidió que diversos grupos se manifestaran contra la visita de los reyes, decía el Correo Español El Pueblo Vasco del 4 de febrero. Otros incidentes se produjeron en San Sebastián, Rentería, Pasajes y Oyarzún. Pero el mayor escándalo se produjo en Guernica, cuando Juan Carlos I de Borbón intentaba pronunciar un discurso, fue abucheado por los separatistas, por parte de los separatistas, sin que ello le borrase la sonrisa del rostro. Lo peor no es que lo abucheasen a él, lo peor es que él, los abucheadores y los coreógrafos, a quien abucheaban e insultaban era a España, siendo que la coreografía era conocida de antemano por todos. Luego la prensa apoyó la actitud cobarde de Juan Carlos afirmando que la serenidad del rey venció la provocación. Sin ningún rubor titulaban Lección soberana en Guernica. Sí, soberana lección estaban dando, sí, pero ya años hacía ya que estaban dando a España. Por su parte, el gobierno no autorizó una manifestación por los ultrajes a España ante el rey en Guernica. ¿Eh? Mientras que la organización terrorista ETA felicitaba a Televisión Española por la información facilitada sobre el terrorista muerto. Y es que había que evitar la desestabilización. ¿Y Rian? ¿Quién es Rian? En el mismo orden de cosas, socialistas araneses se declaraban partidarios de la autodeterminación de los pueblos y la afirmación occitana. Y el número de funcionarios se disparaba sin fin. Bueno, en el 2025 sigue disparada. Sigue disparada, es sideral. El número de empleados públicos que hay hoy en día en España es sideral. Por eso ganan las elecciones. Porque tienen los votos garantizados, pagados con un sueldo. Bueno, el caso es que el número de funcionarios se disparaba sin fin, extremo que contrastaba con lo que décadas atrás se decía de forma chistosa, afirmando que España sería la primera en llegar a la luna si alternaba un guardia civil y un cura en vertical.
Algo que en estas fechas daba que pensar, porque la hoja del Lunes de Barcelona, de fecha 16 de febrero del 81, se anunciaba que la Generalidad, ojo, solo la Generalidad, tenía 60.000 funcionarios a finales de año. Si a ello añadimos los funcionarios del ayuntamiento, los policías locales, las autonómicas, las policías privadas y demás funcionarios de los múltiples parlamentos y entidades anejas, no a la Luna, sino a Plutón podría alcanzar a poner una urna. Y no digamos en 2025, porque eso se ha incrementado. Y como digo, y vuelvo a insistir, aún sabiendo que es una reiteración dicha hace unos segundos, si las elecciones salen adelante es por la cantidad de gente que recibe un sueldo mensual y luego va a votar. Suárez había dimitido y su sucesor Leopoldo Calvo Sotelo no conseguía los apoyos necesarios, con los que la juerga parlamentaria ocupaba todos los comentarios, hasta el extremo que el 22 de febrero la prensa anunciaba que al siguiente día, 23, no habría debate previo a la investidura del nuevo presidente. El 23 de febrero dio comienzo la 34ª Asamblea Plenaria del Episcopado Español, donde Tarancón, tras destacar la crisis de identidad de sacerdotes, religiosos y cristianos, la falta de vocaciones y la relativización del concepto de pecado, manifestó que la Iglesia no necesitaba un cambio de rumbo. Evidentemente, ese es el rumbo que, por lo que parece, marcó el señor Tarancón. Por su parte, la Asamblea Diocesana de Barcelona, clausurada el día 22 y que fue presidida por Jubany, acordó solicitar que el celibato de los sacerdotes fuese opcional, que los secularizados puedan reinsertarse en el ministerio sacerdotal y la propia ordenación de la mujer, así como que se incite a practicar primero el matrimonio civil y luego el sacramental. También se pedía revisar las posiciones doctrinales sobre la indisolubilidad del matrimonio y el divorcio. También se pedía que la Iglesia modificase sus posiciones con respecto a la natalidad. Todo eso por el amigo Jubany. El voto, según fotografías, se realizó puño en alto. Y el individuo ese, el tal Jubany, manifestó su intención de viajar a Roma para exponer el asunto al Papa. Todo eso era publicado en el periódico de Cataluña de 24 de febrero de 1981. El 23 de febrero, un puñado de guardias civiles demostraba que, a pesar de todo, aún quedaba un poquito de hombría de bien en España. Y echando el resto, había tomado por las armas el Parlamento. Todos los valientes allí reunidos, entregados al descuartizamiento de la patria, se tiraron al suelo, como gusanos, cuando los patriotas dispararon sus armas contra el techo del hemiciclo. Todos, menos Gutiérrez Mellado, el sempiterno espía traidor a la patria, que con toda seguridad estaba más al corriente de lo que sucedía que el propio Tejero o el propio Milans del Bosch. Y el famoso criminal Santiago Carrillo, marqués de Paracuellos del Jarama, con toda probabilidad también conocedor de lo que estaba sucediendo. Pero no todos los culpables conocían la realidad de la situación, algunos creían lo que estaban viendo. En eso coincidían con el héroe don Antonio Tejero, hasta el extremo que manifestasen su intranquilidad, lo que ocasionó que el rey transmitiese un «Tranquil, Jordi, tranquil» a Jorge Pujol, separatista y presidente de la Generalidad de Cataluña. Por aquel entonces el sistema estaba apretando el acelerador y anunciaba que el nivel cero de población, posible salida de la crisis. El nivel cero de población, posible salida de la crisis. Diario de Barcelona, de 24 de febrero. Una mentira más del sistema para instaurar el asesinato de nonatos. Valencia estaba controlada por el general Milans del Bosch y don Antonio Tejero había transmitido tranquilidad, esperando que llegase la autoridad competente. Militar, naturalmente. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.